Señor, agradecido estamos por poder comunicarnos, saber que estamos bien y esperar de aprender algo más de ti. Bendice a tu siervo, el profesor, que nos va a ministrar tu palabra. Vamos a procurar siempre aprender algo más para poder servirte de alguna manera mejor y también para adorarte en todo. En Cristo Jesús te agradecemos, pedimos tu bendición para nosotros y los que se estarán agregando y luego para el culto de hoy, que será maravilloso porque tú estarás presente, Espíritu Santo. Es para ti, Señor Jesús, es para ti, Padre. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. Bueno, ¿dónde estábamos? A ver si los agarro. Allá abrieron la Biblia, la agarraron. Algunos se acuerdan dónde estábamos. Por lo menos en qué carta. Estaban todos muteados, les aviso. Algunos si quiere hablar, yo no veo a nadie todavía. Estoy pasando. Primera de Juan, estábamos leyendo. 2. Primera de Juan, capítulo 2, acá está María Cristina. Ok, muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Vamos a repasar un poquito. Dice del versículo 1, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hasta el 14 dejamos. Esta parte que parece un trabalengua al final, parece que se repite, como que Juan, yo dije, siempre se va reiterando en lo que va diciendo, va agregando cosas. Como que repite lo mismo y agrega un poquito. ¿Sí? Habíamos hablado del nuevo mandamiento que dice que no escribo un nuevo mandamiento y después dice sí escribo un nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso algo? ¿Del nuevo mandamiento? ¿O por qué lo expresa así Juan? Sí, Ángela. Sí, nos acordamos. Acá el micrófono, Ángela. Ahí está. Bueno, mientras estuve leyendo eso, al principio trae un poco de confusión, ¿no? Todo eso. Porque el Señor, en su palabra, en la ley, dio la promesa de que, el mandamiento, perdón, de que tenemos que amar al prójimo. El Levítico creo que lo dice, amar al Señor y al prójimo como a ti mismo. Entonces a mí me confundía cómo puede ser un nuevo mandamiento si es el mismo. No es que lo cambió el mandamiento, cambia el énfasis. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban en la ley, estaban viviendo el amor expresado
actuado y bien hecho por medio de Jesucristo, y con el ejemplo de él, lo que hizo él, no solamente por los perdidos, porque por ejemplo el pueblo de Israel a un pecador lo sentenciaban y que se muera, pero el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y ahí está el secreto del amor, ¿no? Considerar al otro por más malo, por más pecador que sea, porque qué clase de perdón tenían ellos que si ya eran pecadores lo tenían que matar. Pero él vino a perdonar, y él vino a salvar lo que se había perdido. Y ese tipo de amor es lo que yo pienso que Juan está hablando, el ejemplo que dio Jesucristo. Lo veo así. Sí, No sé. yo había dicho que es la manera, o sea, es el mandamiento vivido, que pasa a ser una nueva forma, no es un nuevo mandamiento, es una nueva manera de ver el mandamiento, a partir de lo que Jesús hizo en la tierra, es el cumplimiento de la ley, y ella es una nueva manera de ver, es una nueva manera de aceptar, de encontrar, de conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice que no os escribo a vosotros, no, os escribo el nuevo mandamiento. Espera que lo perdí acá. Esto, no sé. 7.8, en el 7.8, 2.7.8. 7.8, lo dice. Sí. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. O sea, es la nueva manera de ver lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Deja de ser leer los mandamientos para mirar lo que Jesús hizo. Deja de ser lo que se me prohíbe en mi vida para ejecutar lo que Dios dice que tengo que hacer. Como Cristo vivió, a partir de ahora, en vez de decir, no esto, no aquello, no tendrás sus ajenos, no matarás, no cometerás... No, eso no hay que hacerlo porque es la ley, pero que ahora mi enfoque es seguir a Cristo, lo que Cristo hizo, eso es lo nuevo. A partir de ahora sigo lo que Cristo enseñó con su vida. Ese es el nuevo mandamiento, es ver lo que pide Dios de otra manera a partir de Cristo. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahí? ¿Puedo hacer un comentario acá? Sí, de alguno, a ver, no sé quién más habló, alguien más habló, me parece, Sergio. Cristina, contigo. Cristina. Dale. Sí, Cristina, adelante. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la ley y en él no hay tropiezo. Entonces el tema es, ¿por qué había tanto tropiezo? Porque hay actualmente. En las personas que dicen amar, que están en la iglesia, que se congregan, que leen la Biblia, que sirven, porque no permanecen en los mandamientos que Dios manda, no por la ley, por amor, justamente. Pero acá lo aclara, ¿cómo lo aclara Juan tantas veces? El que ama a su hermano permanece en la ley. Por eso le aclara, pero hay otro mandamiento pero en ese no hay tropiezo. Porque hay hermanos que se la pasan dándose golpes todos los días y hay otros que son firmes, siguen seguros, tienen dificultades, tienen pruebas, sirven a Dios, pero no tropiezan. El tropiezo es algo inesperado, es un golpe que no lo esperamos. Ahí marca esa palabra tropiezo, que no tengo otra versión, sería lindo en otra, a ver qué dice, ¿no? Creo que ahí aclara también, ¿no? Bueno, ¿está bien ahí? Ahí sí, ahí busco. ¿Alguien más? Ah, bueno, vos, Sergio. Sí, quería hacer un comentario de la Biblia que yo tengo, que dice, lo leo, Juan llama antiguo al mandamiento del amor fraternal, dice, porque los cristianos lo habían oído desde el comienzo de su conversión, pero mandamiento es también nuevo, como lo es el ejemplo de Cristo que nos amó hasta el fin, y por eso lo hablan de nuevo, y me hace un llamamiento a Juan, el Evangelio 13:1, y que dice que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, el que había amado a los suyos, que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.
y hace hincapié en esto, que el nuevo mandamiento es amar a los hermanos, según la conclusión que yo saco, hasta el fin. O sea, no, si hay, no es por un momento, no es por un tiempo, es como un matrimonio, ¿no es cierto? Hoy hablabas recién del tema del matrimonio, que bueno, en la enfermedad, en la salud, no importa la situación en la que estemos pasando nosotros o el hermano, nosotros debemos amar hasta el fin, ¿sí? No solo del amor fraternal, que es el antiguo mandamiento, sino que el mandamiento nuevo, según lo que estoy entendiendo por este comentario, es amar a los hermanos hasta el fin. Gracias, hasta acá. Más allá de la ley. Muy bien. Bueno, le busqué otra versión del tema del tropiezo. Una versión del lenguaje actual dice: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Es otra manera de hablar de los hermanos. Acá Juan está dirigiendo una carta, obviamente a una comunidad, entonces esta versión lo dice así, pero en realidad se refiere a lo personal. Otra versión dice: el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que le haga caer en el pecado, que es justamente lo que se está hablando, del tropezar, caer en el pecado. Lo mismo dice cuando habla de las tinieblas. En el siguiente versículo, vamos en los siguientes, al 9, el 8, el 9. Dice: el que no está en luz, o sea, si no está en la luz, porque después viene a explicar que la luz verdadera es Jesucristo, la que vino a dar luz a que conozcamos realmente ese camino que Dios quería para nosotros, es Jesucristo. Y estar en tinieblas, dice, no ama a su hermano, está en tinieblas. El 11 dice: no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces es una manera de graficar las tinieblas, como otra manera podemos decirlo nosotros, porque es una realidad. Si nosotros estamos en un lugar con luz y de repente nos vamos de ese lugar, no vemos nada. Pues no es lo mismo ir recibiendo la noche al aire libre y los ojos están adaptados a cómo va oscureciendo y demás, que vemos. Ahora, si en un momento estamos en la luz y nos corremos directamente a la oscuridad, no se ve nada hasta que el ojo se adapta, ¿sí? Entonces, cuando estamos en tinieblas, no sabemos a dónde vamos. Y lo que está queriendo decir Juan acá es que, aborreciendo al hermano, menospreciándolo, obviando sus circunstancias, no teniendo consideración, no tener misericordia, no tener compasión con algún hermano, es ir a las tinieblas, es ir a un lugar sin rumbo, no saber a dónde ir y estar haciendo las cosas mal, ¿sí? Directamente. Y pasamos al tema que dijimos que íbamos a hablar hoy. ¿Por qué Juan le escribe a los hijitos, a los padres y a los jóvenes? ¿Sí? Y se repite a partir del versículo 12, después de que está diciendo esto de las tinieblas y está diciendo el tema del tropiezo, de repente se dirige a los hijos porque los pecados fueron perdonados, a los padres porque lo conocen desde el principio, a los jóvenes porque vencieron al maligno, y se repite en el 14, lo vuelve a decir. ¿Por qué creemos que se dirige a estos tres grupos etarios, o estas tres partes distintas? Juan específicamente les habla a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. A ver qué podemos decir de esto. Acá tengo algo para leer cuando pueda. Acá tengo algo para leer. A ver, léelo, Lili, se entrecorta, pero léelo. Se quedó congelada, Lili. No se escucha nada, pobre Lili. No se escucha. Acá Cristina estaba diciendo algo. Habla Los chiquitos son los que han conocido, los que recién empiezan, por eso los trata así cariñosamente, hijitas, chiquititos, pequeños, los que recién están comenzando. Los padres ya son más maduros y los jóvenes, yo creo que tiene que ver con un versículo que está más adelante en el 5 que dice:
a los jóvenes que han vencido al maligno, porque dice que la fe vence al mundo en ese capítulo. Entonces acá les está diciendo que los jóvenes ya están más maduros. No puedo, a ver, no me acuerdo dónde están los jóvenes, a vosotros jóvenes. Bueno, a vosotros jóvenes, el amor del Padre es la... Porque todo lo que en el mundo, los deseos de la carne, bueno, ahí van pasando. Como que están creciendo, madurando en el Señor, los padres y los jóvenes. En cambio los otros son inmaduros todavía. Sí, yo no entiendo por qué el tema, o sea, no entiendo, la verdad que es todos estos versículos para mí son difíciles, pero lo que no entiendo, por qué repite cuando habla de los padres, por ejemplo. Porque ustedes dicen, conocen al Todo que repite. existe. Sergio, lee el 12, lees el 12, Pero el 13. los jóvenes no, en los jóvenes no. Fíjate que los jóvenes dice Sí, diferente. lo repite después. Sí. Dice, Lo han repite vencido al después maligno. en el 14. Sí, Fíjate, pero vas a ver. dice, sí, pero dice, y la palabra, sí, pero ahí agrega, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. El tema es que solamente a los padres repite las mismas palabras, el mismo texto. En el caso de los jóvenes y de los hijitos, hay un agregado. Entonces ahí sí lo entiendo, porque hay un agregado, porque bueno, tradicionalmente el hebreo, ¿sí? Cuando quería remarcar algo al escribir, lo decía 3 veces, por lo menos 3 veces es digamos, una costumbre y también era una forma de hablar. Pero lo que no entiendo, lo que no puedo entender, en el caso de los padres, ¿por qué repite las mismas palabras? Pero bueno, no sé, será cuestión de estudiarlo más y ver por qué. Bueno, sí, primero tengamos en cuenta lo que venimos leyendo de Juan, que muchas veces se reitera, como que hace una vuelta de rosca y vuelve a decir lo mismo que había dicho antes, aunque de otra manera. Lo que está haciendo Juan acá claramente llamando la atención, está marcando lo que está diciendo, lo repite porque quiere hacer énfasis en esto que está diciendo. Entonces, él quiere marcar que los padres ya conocían, que yo tengo, en este caso la Reina Valera, aunque podemos leer otras, él dice, con respecto a los padres, dice, os escribo, y después dice, os he escrito, como diciendo, ya se los escribí antes, también, no solo por ahí ahora, sino en otra carta. Os he escrito a los padres, a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O sea, como diciendo, bueno, ustedes ya saben dónde vamos, ya están, ya se los escribí, se lo vuelvo a decir. ¿Sí? Y los padres son aquellos que están en su misma situación, en la de Juan, que tienen esa edad, que ya vivieron, que conocían la ley, después conocieron a Cristo. Esos son los padres, los que vienen siguiendo, o que venían siguiendo ese camino heredado, lo que venía heredando de familia, que nosotros somos judíos, seguimos estas leyes, esperamos al Mesías, el Mesías vino, cumplió, y ahora tenemos que seguir. Esos son los padres. Los hijitos, es como dijo Cristina, ¿sí? Aquellos que son nuevos espiritualmente, a los que estas iglesias nacientes que reciben estas cartas, la carta de Juan, la carta de Pedro, la carta de Pablo, iglesias nacientes que están siendo nacidos de nuevo a través de conocer a Jesucristo, son los hijitos. Y también hace un énfasis en ellos, como dice Sergio, casi dice lo mismo, pero no, dice primero porque han sido perdonados por su nombre, y después dice la nueva situación, conocieron al Padre, no lo conocían de antes, no sabían quién era Dios, era ese Dios desconocido, ese Dios invisible que decían los griegos. Bueno, ellos lo conocieron, a los que está dirigiendo ahora Juan, como hijitos. Y a los jóvenes, más que por la edad, está describiendo también a ellos, a ese grupo que venció al maligno, que tenía tal o cual vida dirigida al pecado y optó
aunque conocía al Padre, estaba perdido y demás, optó por vencer al maligno, porque dice a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno, y después dice que y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. También aclarando como que la única manera de vencer al maligno es si permanecemos en la palabra. ¿Sí? Hay otros versículos en la Biblia también que se apoyan en esto, que dice, para que el diablo huya de nosotros, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién se acuerda? A ver, Ángela, que estás con mute. No te escucho, no te escucho. No. Habla A ver. Cristina mismo. Someteos a Dios, resistir al mundo y él huirá. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Claro, pero ¿qué hay que hacer? Lo dijo Cristina. Someterse a Dios. Si no nos sometemos a Dios, por más que resistamos, no va a huir. Acá el tema es someterse. Y acá Pablo está diciendo, en vez de someterse a Dios, su paradigma es permanecer, la palabra de Dios permanece en vosotros, ¿sí? Entonces, sí, Ángela, sí. No, lo que pasa es que quiero hacer una pregunta, pero está un poquito más allá de lo que leíste vos, porque es con respecto a hijitos. Yo pienso que más allá de lo que dijo Cristo, estoy totalmente de acuerdo. Este apóstol es un apóstol de amor y trata con tanto cariño, ¿no? A su pueblo, a su grey. Pero hay una parte que me voy a adelantar un poco, discúlpame, pero es, por ejemplo, el versículo 18 donde le dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que viene el anticristo y han surgido muchos anticristos. Yo digo que cuando les cuenta a ellos es una manera de cuidarlos. Gente nueva, gente de poco tiempo en el Señor, y que estén pasando estas cosas, que la iglesia se comente de todo esto, si bien quizás las personas, como los padres y los jóvenes, están más resistentes, pero se dirige a eso es lo que me llama la atención, a los hijitos. No sé si lo hace en forma cariñosa a todos, o se dirige a ellos. Es una advertencia, sí. Hay dos cosas. Primero, Juan, tranquilamente, para diferenciar los grupos, podría decir hijos. Si dice hijos, ya diferenciaría los grupos. Y él dice hijitos, justamente, ese diminutivo no es a modo de menosprecio, sino es a modo de afecto, ¿sí? Es el hijito, como el aba padre, que vendría a ser como un papito. Bueno, el hijito, se dice acá, podría ser hijos, y ya diferencia, pero dice hijitos en el sentido de cariño. Y sí, por supuesto, hay un enfoque especial, porque bueno, es todo nuevo para ellos, evidentemente, por lo que estamos interpretando. No siquiera conocían al padre, entonces es un proceso todo nuevo de conocer al padre, saber lo que era antes, lo que es en el presente y lo que va a venir. Ya los empieza a advertir. Fíjense que Ángela dijo, el versículo 18, que a ellos les escribe porque surgieron muchos anticristos. ¿Por qué? Porque no está hablando del anticristo del fin del mundo, está hablando de personas que, bueno, como pueden ser los que leímos en otro momento, de falso maestro, falso profeta, etc. Y los advierte porque se supone que los jóvenes ya son fuertes, ya vencieron al maligno, ya lo saben interpretar, y se supone que los padres, que ya conocen desde siempre a Dios Padre, que vieron al Mesías y conocen la ley y demás, también conocen quiénes son aquellos que son falsos, que son anticristos y demás. ¿No? Les advierte a los hijitos porque son los que están entrando conociendo el pasado, viviendo el presente, y el futuro todavía es más difícil de llegar para aquellos que recién están ingresando. Pero está buena la observación, Ángela, así que nos sirve porque después vamos a hablar, por supuesto, del versículo 18, pero está bueno. ¿Alguien más quiere decir, agregar algo que esto tan lindo de las tres generaciones que habla Juan? ¿Alguien quiere decir algo más de esto? ¿No? Bueno, el versículo 15 dice, como que retoma, él venía hasta el 11, venía diciendo
lo que hay que hacer, las tinieblas, el tropiezo, el mandamiento viejo, el mandamiento nuevo, viene diciendo todo eso, en el medio hace este paréntesis, un llamado de atención, y en el versículo 15 vuelve a dar indicaciones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, sí, Lili. No te mandé algo. Yo te había levantado la mano. No, yo estoy con el celu y no los veo a todos. Por eso no te vi la mano. Por las dudas que se me corta. Bueno, ¿querés que lo lea yo? No, no importa, se me cortó justo, mi amor. Por favor, yo por las dudas que me vuelva a cortar, te lo envío a vos a tu correo, a tu... Sí, sí, lo vi. Porque Sí. tengo amigos que no me escuchan, no sé. Bueno, me mandó, Lili me mandó, pareció creo que es un bueno comentario. para poderlo leer. Sí, ¿Lo querés bueno, leer vos es un por comentario bíblico. Sí, sí. Y dice, de los versículos 12 y 14, dice, como los cristianos tienen sus estados propios, tienen sus deberes peculiares, pero hay respetos y obediencia, preceptos y obediencias que afectan a todos, particularmente el amor mutuo y el desprecio al mundo. El discípulo sincero más joven es perdonado y la comunión de los santos va acompañada. Espere que tengo que descubrir el orden en que me mandó. Necesitan aún más consejo de instrucción. Bueno, que los chicos necesitan, hijitos necesitan más consejo de instrucción. Se debe escribir a los padres y predicarles. Nadie es demasiado viejo para aprender, pero vale especialmente a los jóvenes en Cristo Jesús. Aunque hayan alcanzado fortaleza de espíritu y sano sentido, hayan resistido exitosamente. Se vuelve a dirigir a los diferentes grupos cristianos. Los niños en Cristo saben que Dios es su Padre. Esa es su sabiduría. Los creyentes avanzados que conocen a aquel que fue desde el comienzo, antes de que este mundo fuese hecho, ¿dónde sigue? Me pierdo, porque son 4 fotos, les comento a los demás, y me pierdo dónde sigue, una con otra, porque a veces no llega en orden, Claro, llega a distinto orden. Para que salga más entero. Sí, igual creo que leí todo. Sí. Bueno, sí agrega, ¿no? Que, como dijimos, que los niños... y hay una diferencia entre que los que ya conocen la historia de Dios Padre y que vieron al Mesías y demás, con aquellos que estaban recibiendo la palabra sin verla y nuevo, y qué significa, y qué es el Dios invisible, quién es, el Dios Padre, qué son los mandamientos, todo nuevo. Y bueno, Juan hace esta diferencia para que puedan interpretar mejor. Bueno, vamos a No ames al mundo, el versículo 15, también que se repite. Va y vuelve Juan, no ames al mundo, ni las cosas están en el mundo, si aman al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué problema tenemos con el mundo? ¿Sí? ¿Y a qué se refiere el mundo? ¿Qué decimos de esto, del mundo y el mundo y el mundo? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿En qué quedamos? ¿Hay que amar? ¿No hay que amar? ¿Cómo lo toman esto, esta especie de ida y vuelta? ¿Qué les genera que Juan de repente diga que no hay que amar al mundo? Dale, Ángel. No, seguís en silencio, Ángela, todavía. Fíjate, a ver. Gracias, Carlos. Ahí está. Ahí está. Y mira, yo pienso que con esto, nosotros estábamos en el mundo, por supuesto, no vivimos en el planeta Marte. Pero no améis las cosas del mundo, yo pienso que se refiere al sistema. Uy, perdón, se me cortó. Yo pienso que se refiere a cómo es el sistema,
cómo se organiza el mundo y tenemos que evaluarlo si está organizado o no, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién dicta las leyes? Porque las leyes ya están dictadas por el Señor, pero tergiversan todo. Yo el otro día escuché a Vermont, y se los quiero aclarar y me quedé un poco ahí media compungida porque él decía que no hay que amar a todas las personas. Entonces me quedé, ¿viste? Digo, ¿cómo no hay que amar? Hay que amarlos para predicarles el Evangelio, para que se conviertan, para que no se queden acá cuando el Señor venga. Pero lo demás no, porque no podemos compartir pecados y cosas que ellos hacen y estar y compartir con ellos. Podemos compartir, pero no siempre. Es decir, compartir con ellos para que podamos predicar el Evangelio. Digo, pero si nosotros no tenemos amor, él no lo decía, creo que no lo decía con esa intención, creo que lo decía con predicar el Evangelio. O sea, para el mundo, los deseos del mundo y todo eso, tenemos deseos. A veces a los cristianos se nos van un poco más allá los deseos. Y queremos actuar como el mundo actúa y queremos vivir esos deseos. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y necesito hacerlo. Es decir, yo no digo que puedas hacer cosas, pero si está todo de acuerdo a la palabra de Dios, está todo bien. Si no te lleva al pecado, bárbaro. Pienso que es eso, el sistema, más que nada. No que no vivamos en el mundo hay que vivir. No sé qué decís vos, Lau. Muy bien, me parece bien tu percepción en cuanto a lo de amar. Siempre dije que a veces con esa palabra amor, que nosotros usamos siempre la misma, o a veces usamos afecto, o lo que sea, o cariño, que recordemos, bueno, que acá el amar de cuando decía que hay que amar a todos, el que no ama a sus hermanos no guarda sus mandamientos y demás. Bueno, siempre hablamos de la actitud que se tiene, la actitud, no el sentimiento, la acción, cómo accionamos con nuestros hermanos, con nuestros familiares, es la actitud. Y bueno, es diferenciar, en este caso, que es un objeto, o son objetos el mundo, ahí no está hablando de la actitud, sino está hablando de qué valor le damos a esas cosas, ¿sí? En este caso hay una diferencia de lo que se refiere a amar, ¿sí? Y también es qué actitud tenemos ante esas cosas. Nosotros o tenemos mayor valor por el lugar donde vivimos ahora, le damos más valor a lo que vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces ahí es donde es lo que tenemos que poner en la balanza. Podemos estar contentos con lo que tenemos ahora, pero una cosa es decir, bueno, esto no lo cambio ni por el cielo, por hacer una frase absurda, ¿no? Te voy a leer otra versión para que también se aclare un poco más esto. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que hacen ellos. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo, las cosas, hablando de los objetos, que no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Acá se aclara, que también lo decía en la otra versión, por supuesto. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, algo que, miren, cuando Juan escribió esto, imagínense si Juan viviera ahora, ¿no? Que hay, dice, en esa época, ambición de tener todo lo que vemos. Imagínense en esta época. Y el orgullo de poseer muchas riquezas, ¿sí? También las posesiones, lo que se tiene. Amar esas cosas es lo que Juan pide que no hagamos, ¿sí? No tener ese deseo profundo de todo lo que no tenemos. Yo estoy contento con esto, pero quisiera tener aquello. Yo estoy contento con aquello, pero si esto se fuera un poquito más grande, si fuera un poquito mejor, siempre una cosa es tener ambición buena y otra cosa es tener inconformismo, ¿sí? Entonces, él está hablando de las cosas del mundo, los
malos deseos, lo que el mundo ofrece, hoy por hoy desde el marketing, pero si Juan, vuelvo a decir, si ahí decía que no, la ambición de tener lo que vemos, en ese momento lo único que veían ellos era con sus ojos presencialmente, lo único que veían. Nosotros vemos por la televisión, por la computadora, por el celular, por, no sé, revistas, libros, todo eso, todas las propagandas, todos lugares de otros mundos, todo lo vemos hoy, todo lo vemos, lo vemos, lo vemos. Y bueno, se multiplica, seguramente se multiplica la posibilidad de deseos que tenemos, de lo que vemos, mucho más, ¿sí? Que no significa que nosotros, o sea, para nosotros entonces es más lógico que seamos más pecadores o menos. No, el pecado está igual en las personas antes y después. Pero digo que hay muchas más cosas por las cuales resistirse, ¿sí? Porque vemos mucho más es lo que hoy está adelante de nuestros ojos a través de la era de comunicación audiovisual en la que vivimos. Audiovisual, ¿sí? Porque es todo a través de lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces, ahí está lo que el mundo, entre comillas, nos quiere atrapar. Quiere que nuestra vista esté en eso, y Juan está llamando la atención, está diciendo, no, eso, no amen eso, no amen eso. Dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en esta versión que les leí, a ver si dice distinto, dice, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre, ¿sí? Tenemos vida eterna. Sí, Luciano, Sergio, sí. Mirá. No, estamos Lautaro desde que nací, pero igual... Lautaro, me lo pensé 3 veces y dije Luciano, mil perdones. Escúchame, yo estoy haciendo una comparación, ¿sí? Los deseos de la carne, que bien lo leíste ya, ¿no? Tiene que ver con las personas que, aunque no veas, la carne tiene deseos. Y no tenés que verlos para desear, o sea, habla tanto esto puede ser la bebida, ¿sí? Las personas que les gusta emborracharse, la comida, ¿sí? El tema de la comida en exceso, comer hasta morir, y la parte sexual. Son los 3 deseos de la carne que no necesitas ver para tenerlo. Y después tenés la codicia de los ojos, ¿sí? La codicia es una palabra que también tiene que ver con el deseo, ¿sí? ¿Qué es lo que ves? Y la ostentación, esta versión que tengo yo, y la ostentación a la riqueza. O sea, no solo tenerlo, sino que ostentarlo. Y si nosotros viajamos al Génesis, vamos a ver que esto tiene que ver con el pecado original, ¿sí? El pecado original dice, vio, deseó, comió, o sea, lo tomó para sí y lo compartió. Esto quería agregar, nada más, Lautaro. Sí, muy bien. La manera de entrar, sí, que la manera de entrar de siempre del diablo es a través de lo que procesa nuestro cerebro, ¿no? Que quiere, el deseo, el pecado, cualquier pecado que se cometa primero está procesado en la cabeza, es a partir de un deseo o de algo, como vos decís, Sergio, que surge de nuestro interior, ¿sí? O, por ejemplo, que decía por ahí que tiene gula y que no puede controlar su deseo sobrepasado del alimento y bueno, le sale de adentro por ahí eso, y lo mismo que decíamos también con la bebida y demás, que a veces es también una enfermedad, ¿no? Por supuesto. Pero el diablo trata de entrar de todos los lugares, de cualquier lugar que nos seduzca un poquito, y generalmente entramos por la vista. Sí, Lili, a ver, ojalá te podamos escuchar, que ya estamos terminando. Dale, Lili. Dale. Ponete el micrófono, Lili.
Sí, Lili, ¿me escuchás? Estaba Lili? leyendo y dice, mira, las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos. ¿Me escuchan? Para los usos y propósitos que Dios concibió, y hay que usarlas por su gracia y para su gloria. Y al leer esto pensé que Internet o el Zoom o todo lo que es tecnología, por ejemplo, ¿se usa bien o se usa mal? Yo tenía como que se usaba mucho más, o se usa mucho más para cosas obscenas y un montón. Pero cuán importante nos sirve a nosotros en este tiempo de pandemia, que nos ayuda, o nos ayudó, o nos va a seguir ayudando para reunirnos y servir al Señor, alabar al Señor. La tecnología acá se usó para su gloria, ¿no? Por Eso supuesto, es sí. entendible lo que Y también, dice. sí. Y también pasan otras cosas medicinales, que si no, o emotivas también. A veces sin tecnología, no solo que no tendríamos la clase que en la que está el pastor de Estados Unidos, sino que tampoco, por ejemplo, él no podría estar en contacto permanente con su hija cuando vuelva y su hija va a quedar en Estados Unidos, ellos pueden estar en contacto con la tecnología y se aplica, por supuesto, es algo que es una herramienta, como otras herramientas, vos puedes usar una llave francesa para que puedas abrir la tuerca y cerrarla, o puedes usar la llave francesa para dársela en la cabeza a alguien. ¿Sí? Es la misma herramienta. La misma herramienta. El tema es cómo la usamos. Bueno, vamos a terminar la clase. Claro. Le Por pido eso me a pareció Sergio que bueno. sí, está bien, Dale. es así. Las herramientas que Dios nos da, depende cómo las usemos. No quiero pasarme de hora, por eso te corto, Lili. Pero te escuchamos, bien. Sergio, si querés orar para cerrar la clase. Señor, te damos gracias porque tu palabra realmente nos ha bendecido, Señor. Gracias por la vida de Lautaro, Señor, y por lo que nos trajo hoy. Señor, síguenos bendiciendo a través de esta reunión, ahora con los hermanos, con la palabra, Señor, que va a venir a través del pastor. Que tú nos sigas hablando, Señor, porque realmente necesitamos escucharte a ti, Señor, aprender de tu palabra. Y cuanto más leemos, Señor, parece que vemos que menos sabemos. Pero lo que estamos viendo realmente, Señor, o entendiendo, o escuchando, es aquello que nosotros no conocíamos hasta este momento. Por eso tu bendición, Señor, y tu palabra es una palabra viva y eficaz, porque sigue penetrando, Señor, hasta lo más profundo, nos sigue hablando, nos sigue enseñando y tú nos vas transformando, Señor, a través de tu palabra, Señor, y a través de tu Santo Espíritu. Y esa hermosa unción que tú nos diste para que podamos aprender, Señor. Pon en nuestro deseo, en nuestro corazón, cada vez leer más, aprender más de ti, Señor, ser constantes en tu camino, Señor, y buscarte, Señor, sobre todo, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús dejamos que esta reunión siga adelante. Amén.